Bueno, un cordial saludito para todos ustedes en esta tarde. Ya estamos aquí dispuestos, disponibles para empezar el desarrollo de esta conferencia. Como ustedes ya saben y que ya estaban invitados hace ratito para participar de esta extraordinaria conferencia titulada El poder de la glándula pineal y esos misterios que corresponden a la Devi Kundalini, a los misterios de Devi Kundalini dentro de cada uno de nosotros. Y para eso pues tenemos que analizar un poco desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, aspectos relacionados con la glándula pineal, para poder llegar a entender esos misterios que corresponden directamente a la energía, a los misterios del Kundalini, a los misterios de la serpiente ígnea, de esos mágicos poderes como habla el maestro. Así que a todos ustedes en esta tarde le damos una cordial bienvenida de parte de su amigo Edinson Valencia, misionero de estos estudios maravillosos que es pues de hecho el gnosticismo, y pues por parte de, como ustedes ya me conocen, que trabajamos como es la escuela Samaeliana de Estudios en Esoterismo, con la cual pues también nos presentamos entregando numerosos conocimientos, conferencias, instrucciones y diversos cursos de este campo a personas que quieren aprender, ¿no? Que quieren conocer sobre este tipo de sabiduría, ya que pues para algunos de los que pueden estar conectados que no tienen un conocimiento un poco amplio, que de pronto no han tenido un conocimiento que les permita entender qué es Gnosis, pues vamos a hacerle un pequeño bosquejo, una pequeña introducción para iniciar la conferencia en la tarde de hoy, y es que Gnosis significa conocimiento, Gnosis significa sabiduría, Gnosis es un conocimiento extraordinario que si lo aplicamos a la vida diaria, nos permite a nosotros lograr eso que se llama el autoconocimiento interior, lograr eso que se llama la autoconciencia, el despertar de la conciencia y el desarrollo de numerosas posibilidades que todo ser humano lleva dentro para poderlas adquirir, alcanzar, desarrollar. Pues la Gnosis tiene una cantidad de metodologías extraordinarias, técnicas, prácticas que nos llevan a ese funcionalismo de desarrollo interno gracias a las posibilidades y a los datos de información que todo ser humano tiene dentro de su propia conciencia, que todo ser humano tiene dentro de su propio ser interior profundo, dentro de su propia alma, y esos datos extraordinarios pues llevan a la persona a que pueda lograr eso que se llama el autoconocimiento íntimo, ¿verdad? Y ese autoconocimiento íntimo nos lleva a través de diversas técnicas y diversas materias de estudio que contiene esta sabiduría, como es ciertos niveles extraordinarios en filosofía, en psicología, en la parte mística, religiosa, en la parte científica, psicológica, amplía grandes conocimientos dentro de lo que es la cosmogonía, dentro de lo que es el campo de la alquimia, la cábala, el tarot, todos estos aspectos relacionados con antropología, etcétera, etcétera. Entonces, la Gnosis contiene realmente un paquete extraordinario de grandes conocimientos que se pierden a través de la historia, que se pierden a través del mismo hombre, porque están dentro del mismo hombre y viven dentro del mismo hombre, y cuando el humano o nosotros nos damos a la tarea de la adquisición del conocimiento dentro de sí mismos, entonces materializamos ciertas palabras extraordinarias escritas antiguamente en Grecia, que decía: no se te ixun, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ahí es donde pues se materializa ese conocimiento dentro del mismo hombre, para que el mismo hombre se dé cuenta que es un misterio que tiene que descifrarse a sí mismo para poder lograr eso que se llama la autognosis, el autodespertar, el autoconocimiento, la autosabiduría y la autoalma dentro de sí mismo, ¿ok? Dentro de sí mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Los aspectos que vamos a desarrollar de estudio en la tarde de hoy nos van a llevar a entender muchos aspectos profundos
de los cuales se estudia la sabiduría gnóstica. Entonces, con esta pequeña introducción, pues yo quiero que ustedes luego traten de profundizar un poco más para que entiendan, para que comprendan los que no tienen ese conocimiento, pues para que puedan empaparse un poco más de lo que vamos a tratar de explicarles el día de hoy y que no se vayan, pues de hecho, a sentir de pronto confundidos o con algún tipo de bache, ¿sí? De tipo psicológico, mental, porque puede generarles cierta reacción a nivel de la parte psicológica en base a los conocimientos tanto espirituales como científicos que puedan tener algunos de ustedes que apenas están pues conectándose para recibir una conferencia como la cual vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? El poder de la glándula pineal es realmente extraordinaria y los que tengan un conocimiento en base a lo que vamos a desarrollar, pues vamos a estar muy atentos, muy pendientes en base a sus preguntas, inquietudes, para que de esa forma pues pueda haber mucha más claridad y se pueda ampliar mucho más el concepto de lo que queremos exponer en la tarde de hoy. ¿Y por qué? Porque es que aquí hay una unión, una relación directa entre el Kundalini y lo que sería la glándula pineal. Hay una relación directa entre el cerebro humano y la columna espinal. Así que les pido mucha atención porque aquí se van a comprender muchas cosas de las cuales se manejan y que se enseñan dentro de lo que es la gnosis para aquellos que quieren realmente algún día anhelamos despertar eso que se llama la conciencia, despertar esas grandes capacidades que corresponden directamente al Kundalini, despertar, activar la glándula pineal y poder de esa manera lograr grandes resultados dentro de nuestro propio camino como estudiantes, como esoteristas, ocultistas, como trabajadores de esa obra que corresponde al ser, que corresponde a la parte íntima en cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque esto realmente es muy profundo y vamos a tratar de extendernos lo más que podamos a ver hasta dónde llega el entendimiento en cada uno de nosotros para poder darnos cuenta de todo lo que tenemos y de lo que podemos ser capaces de recibir, si lo podemos llegar a practicar, si lo podemos llegar a vivenciar en nosotros mismos. Ahora, esa fuerza del Kundalini es una fuerza que está ahí adormecida en cada uno de nosotros y así lo enseña la filosofía antiguas, dentro de ella la filosofía, la cultura hindú, y dice que ahí se encuentra en el chakra Muladhara, justamente en la zona pélvica, ¿verdad? Entre la zona de lo que llamaríamos médicamente el piso pélvico, justamente ahí encontramos nosotros hacia la zona sacro, hacia el coxis, encontramos el famoso chakra Muladhara. Y ese chakra Muladhara, que contiene unos misterios extraordinarios, tiene ahí, en ese punto, se encuentra enroscada, se encuentra durmiendo, se encuentra ahí en un estado esperando ser despertada, motivada, activada, esa fuerza llamada el Kundalini. La fuerza del Kundalini, que es un poder extraordinario, estando ahí en ese punto, en ese chakra Muladhara, esperando ser activado, ella simplemente espera que el candidato, la persona, cualquiera de nosotros, comprendamos los misterios que corresponden a ella. Y esos misterios se llaman los misterios de las sabias energías. El ser humano que aprende a despertar sus propias energías, que aprende a valorar sus propias energías. El ser humano cuando entiende que ya a través de toda su vida le ha dado rienda suelta a lo que se llama la pérdida del ensémenis y se da la tarea de comprender que dentro de sí mismo están las claves, utilizando la metodología que se llama la ciencia del sabio uso de la energía por medio de la transmutación, entonces empieza a darle el valor a eso que se llama la serpiente ígnea de los mágicos poderes, a eso que se llama Devi Kundalini dentro de sí mismo. De lo contrario,
el ser humano nunca lo entenderá, el ser humano nunca sentirá el valor, menos querrá llegarlo pues a practicar, menos llegar a enseñarlo, a compartirlo. ¿Por qué? Porque esto corresponde a unos misterios de la regeneración de los grandes maestros que lo han enseñado a través de milenios, pero que se ha hecho en forma secreta, en forma oculta, de labios oídos, y hoy en día esto se ha puesto de una forma, podríamos decir, clara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que estamos en unos tiempos donde sí o sí la humanidad ya, como dicen ciertos escritos, la humanidad ya está madura. Y al estar madura, pues estos misterios se han puesto públicamente. El único detalle que hay dentro de los misterios de Devi Kundalini es que mucha gente se enreda con una cantidad de información que hay en los medios, y parte de esa información que ustedes van a encontrar es que según Devi Kundalini sube, llega al cerebro y luego desciende de nuevo. Una información totalmente incorrecta y totalmente opuesta. Y otros dicen que desde el cerebro desciende hacia el coxis, totalmente opuesto. Y otros dicen que el despertar del Kundalini, la forma objetiva es que una persona se vuelve mucho más sexual desde el punto de vista multiorgásmico, más fornicario, más abusador de su parte sexual, etcétera, etcétera. Entonces dicen que esas son como los puntos que se van mostrando cuando una persona despierta eso que se llama el Kundalini. Y todo eso es totalmente equivocado. Lastimosamente por los medios hay mucha información contraria a estos misterios. Tal vez lo que enseñan por ahí que le puede servir a una persona que realmente se mete en ese camino es pero despertar lo opuesto a Devi Kundalini. Y cuando estamos hablando de despertar lo opuesto a Devi Kundalini es hablar del órgano kundartiguador, de lo cual no vamos a hablar el día de hoy. Y esa es una de las causas del por qué en esos medios se da tanta información a ese nivel. Ahora, ¿qué ocurre acá? Esto que se llama Devi Kundalini, que tiene la forma de una serpiente, les voy a traer un poco de memoria a ustedes porque sé que ustedes son estudiosos y se darán cuenta que dentro de la historia mismísima del Buda Siddhartha Gautama, Sakyamuni, él en un estado de meditación sube una serpiente por su columna espinal y se posa por encima de su cabeza. Y en el momento que se posa por encima de su cabeza, es para protegerlo de la lluvia, que es como una especie de serpiente, una especie de cobra gigantesca, y lo cubre a él. Eso tiene una representación muy profunda. ¿Por qué? Porque está demostrando esos misterios que corresponden a los misterios de la serpiente. Si ustedes se trasladan un poco para Egipto, todos los faraones usan o tienen una serpiente en la frente. Eso quiere decir de que ellos trabajan con los misterios de la serpiente, con los misterios de Devi Kundalini, con los misterios de Isis, y subían la serpiente hasta la cabeza. No descendía, sino que subía. Y de igual lo enseñó Buda, a pesar de que Buda dicen de que era solo, de que como que no tenía mujer, que es lo que muestra la historia. Y luego vemos en la época de Cristo, que también Cristo alcanza a dar ciertas puntadas en relación a los misterios de la serpiente ígnea, pero la historia lo tiene a él de que era célibe y que era solo y que no tuvo mujer. Sin embargo, semejante obra tan gigantesca que hizo, pues aparentemente la mujer no estuvo ahí, y es totalmente falso, porque para poder ser un hombre de un nivel tan grande, pues lo lógico que tenía que tener una mujer con unas faldas muy bien puestas y con un calibre muy elevado, como adepto, como maestra, como caminante de ese mismo camino por donde iba con su esposo, ¿verdad? Para poder ayudar a ese hombre. Entonces, todas las grandes culturas ocultan en lo profundo estos misterios relacionados con los misterios de Devi Kundalini, los misterios de la serpiente, y todo gran maestro que se hace del camino es un maestro que se hizo trabajando con los misterios de ella, ¿verdad? Grandes yoguines, que podría enumerarles varios como Sivananda, Vivekananda, me suena por ahí también
este maestro que se trasladaba por los vientos, por el aire, pasaba muros, y creo que es, bueno, se me da el nombre de ese maestro, a ver ahorita que me llegue, pero también, si ustedes miran, dentro de la historia de esos grandes como Saint Germain, Zanoni, Cagliostro, etcétera, son tantos, la maestra Elena Petronila Blavatsky y todo su discipulado que continuó después de ella en los años de 1900, todos ellos conocían estos misterios. El gran Max Heidel, Rudolf Steiner y todos esos iniciados, Mario Rosso de Luna y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, a Jorge Adún, tenemos, por ejemplo, a lo que fue el maestro Samael y todos sus discípulos. Todos conocían estos misterios y trataron al máximo de aplicarlos, porque de eso depende realmente un desarrollo de un sabio, de un maestro, de un adepto, de una persona que se hace en un camino, pero que trabaja con los misterios de esto que les quiero, pues, tratar de que ustedes me comprendan, me entiendan, y no es la información que ustedes encuentran distorsionada por el internet. Créanme que no es esa información, eso es, ahí hay mucha información que lleva a las personas a unas situaciones muy complejas, a un laberinto de confusión totalmente opuestos. Vamos a tener los micrófonos en silencio para no tener que silenciar a los muchachos y de esa forma no tenemos distorsión de sonido. Bien, entonces les estaba diciendo a ustedes, los misterios de Devi Kundalini son extraordinarios y de los misterios de Devi Kundalini depende la glándula pineal y depende el funcionalismo del cerebro y la activación de la misma glándula pineal. Si nosotros queremos tener los poderes que contiene la glándula pineal, depende mucho de la energía. Y el ser humano se hizo en base a la energía, y el ser humano lastimosamente nace por el sexo, se reproduce por el sexo, degenera por el sexo y muere lastimosamente muchas veces decrépito, degenerado por el abuso en la parte sexual. ¿Y es por qué? Porque hizo falta los misterios de la sabiduría que pudieran llevar a ese ser humano a la propia regeneración de sí mismo por medio del mismo sexo por donde nació. Por algo, este señor en la época de Cristo se le acerca y le pregunta al maestro, ¿no? Y le dice, bueno, maestro, pero ¿cuál es el misterio ahí? Y entonces el maestro le dice a Nicodemo, le dice, bueno, el misterio es que si no naces por segunda vez, si no haces uso de las aguas de la vida, si no vuelves y naces a través del Espíritu, pues lastimosamente has perdido el tiempo. Y entonces le dice él, pero maestro, pero no entiendo, ¿cómo es que volver a nacer? ¿Cómo hago para introducirme de nuevo en el vientre de mi madre? Ya que tú me dices que tengo que volver a nacer del vientre, ¿cómo hago? Si ya estoy viejo, siendo viejo, ¿cómo lo hago? Y entonces el maestro le dice que si no entiende, que si no comprende, pues tiene que buscar el misterio. Cuando la samaritana se le vino al maestro y le dijo, bueno, maestro, enséñeme. Y el maestro le dijo, si supiera y si conocierais la gran dádiva de Dios, si percibieses quién es el que os habla y os dice, dadme de beber, me rogaríais que os diera de la fuente eterna que es manantial de dulce ambrosía y os convertiría en la misma fuente de vida. Y entonces ella se queda ahí pensando y le dice, bueno, maestro, entonces, ¿qué hago? Y entonces él le dice, pues ve y trae a tu marido y le explico, porque toca explicarle a los dos. Esas partes quedan perdidas dentro de las Sagradas Escrituras, pero ahí estaba el maestro ilustrando en esa parte extraordinario que los misterios de esto, que se llama Kundalini, los misterios de las aguas, los misterios del Espíritu Santo, los misterios de la energía, están dentro del mismo ser humano. Ahí están, esperando en nosotros ser despertados, activados, para poder nosotros lograr eso que se llama el despertar de la conciencia y el despertar, activación de la glándula pineal. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Dentro de ese chakra muladhara, formado de 4 pétalos, su color rojo, con su potencia energética que se vincula con la parte sexual, y en donde se depositan los átomos de fuego
que tienen que transformarse y subir por la columna espinal para convertirse en átomos de luz. Fíjense ustedes cómo es esto de extraordinario. Y voy a tratar de ilustrarles a ustedes aquí. Aquí ustedes pueden ver la columna, ¿verdad? Y justamente aquí en este punto tenemos ese extraordinario chakra esperando ser despertado y ahí se encuentra enroscada eso que se llama la serpiente de Vikundalini. El día que ese misterio sucede es porque se ha venido trabajando durante bastante tiempo en un funcionalismo de energía solar y lunar. Y esa energía solar y lunar se llaman Ida y Pingala, que ustedes la pueden ver en el caduceo de Mercurio, que se enroscan dos serpientes alrededor del caduceo. Y esas dos serpientes parten directamente desde este punto, después de haber sido alimentado constantemente a través de esa energía, y ellas se enroscan a través de la columna, ¿ok? La positiva y la negativa, Ida, Pingala, blanca, negra, solar y lunar, y después de bastante tiempo estar subiendo esa energía hacia el cerebro, golpeando la glándula pineal, golpeando, llevando esos nutrientes energéticos al cerebro, entonces llega el momento donde se activa el despertar de ese juego sagrado llamado en Oriente Devi Kundalini. Y cuando ese misterio sucede, entonces, ¿qué ocurre acá? Pues ocurre un fenómeno extraordinario que pues de verdad quisiera explicarlo un poco más profundo, pero sé que hay personas al otro lado que apenas están conociendo, escuchando sobre esto, y lo que uno busca es no confundir, pero voy a tratar de ampliar lo que más pueda, y es lo siguiente: cuando un ser humano aprende a respirar, aprende a inhalar la energía, aprende a llevar la energía hacia adentro y hacia arriba, entonces se sucede algo extraordinario. El hueso sacro se flexiona, y cuando el hueso sacro se flexiona no hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Por qué? Porque uno hace la respiración profunda, y cuando él se flexiona es porque tú estás reteniendo el prana, el aire, los átomos, y estás sosteniéndolo para luego generar, los que me entienden, generar la mantralización para que la energía pueda ascender. Ese fenómeno sucede cada vez que la persona maneja esa energía. Entonces flexionamos en cada respiración el sacro. Tengan en cuenta eso, muchachos. Mire, esto que les estoy diciendo, yo hubiese gustado que me lo hubieran explicado hace muchos años atrás, y lastimosamente no hubieron instructores que me lo pudieran explicar, que me lo pudieran enseñar. Pero ustedes atentos, cuando ese hueso sacro se flexiona, ¿verdad? Entonces hay un funcionalismo mucho más extraordinario para que la energía pueda subir y podamos dar el estímulo a esa serpiente, a esa Devi Kundalini que está ahí enroscada esperando ser despertada. Aparte de eso, todas las vértebras de la columna espinal se flexionan, porque ustedes saben que cada vértebra con sus cojines y con sus nervios, ella tiene que flexionarse porque en forma energética, en forma etérica, por cada una de las vértebras de la columna espinal, sube ese extraordinario líquido en forma etérica, esa extraordinaria energía en forma de átomos de luz para poder llegar al cerebro. Y cuando llega al cerebro, esa energía inunda toda la masa cefálica e inunda, llena todo ese líquido encefalorraquídeo del primero, segundo, tercero, cuarto, temporales, ¿verdad? De nuestro cráneo, y toda la médula espinal que está protegida por líquido encefalorraquídeo. Entonces se carga, se llena de esa energía, y toda esa energía empapa el cerebro y
se deposita en el tercer ventrículo donde está la glándula pineal y la golpea, la golpea y la golpea con puros átomos de luz, porque aquí están los átomos de fuego y luego tendremos acá arriba los átomos de luz, o sea, energía que ha sido elaborada extraordinariamente y ascendida hacia el cerebro. ¿Para qué? Para que pueda despertarse eso que se llama la glándula pineal, y esa glándula pineal cada vez que se es golpeada mediante la metodología que ustedes conocen como solteros o como casados, pues realmente va a llevar al ser humano a llenar el cerebro, a llenar la médula espinal, a llenar cada vértebra, a llenar cada área del cuerpo de una energía tan extraordinaria que no solo va a entrar en el proceso de regeneración de esos órganos, de esas glándulas, de ese cerebro, de esa mente, de esa columna espinal, sino que más aún lo va a llevar hacia el despertar y a lograr las visiones que contienen el poder de la glándula pineal. Y aparte de eso, el poder de despertar y desarrollar el chakra Sahasrara, porque si se activa la glándula pineal, las posibilidades del despertar y que se abra esa flor de los 1000 pétalos, que es el chakra Sahasrara, pues se vienen todas esas posibilidades dentro del ser humano. Y el ser humano que vivíamos soñando, ahorita ya no sueña, ya anda despierto. El ser humano que vivíamos dormidos e inconscientes, ya deja de vivir inconsciente y dormido y pasa a ser un despierto. Pasa a ser una persona activa de conciencia en el plano físico como en el plano interno. O sea, deja de dormir en el mundo físico y deja de dormir en el mundo de los sueños para poder vivir despierto en el físico y vivir despierto en el sueño. Y yo creo que esto está quedando claro, ¿verdad? Ahora, si este misterio de la columna, que la sabiduría, por ejemplo, los masones hablan del grado 33 vértebras, 33 cañones, 33 pirámides, y cada pirámide contiene sus misterios, y cada misterio de cada pirámide le permite el desarrollo de ciertos funcionalismos psíquicos a esa persona, y cada misterio que va despertando, activándose, permite la preparación de lo que sería el camino de la serpiente cuando algún día despierte a base de merecimientos, de sacrificio, de servicio, de amor, de ayuda a la humanidad. Cuando ese misterio suceda, entonces ella asciende a través de ese tubo central de la médula espinal, de la columna espinal, en forma etérica, por un canal llamado Shushumna, y a través de ese canal tendrá que ascender para llegar al cerebro, para tocar la glándula pineal y luego descender a otro punto energético del cuerpo. Pero fíjense que el camino está dado, ya está hecho, lo que hace falta es que ella despierte y que ascienda. Pero lastimosamente, hoy en día venden tantas cosas y hay muchos que nos dejamos enredar aún teniendo este conocimiento y piensan que porque le ponen la mano allá en el sacro se la despertaron, o porque le pusieron una piedra, porque le pusieron algún instrumento, o porque simplemente le dijeron venga que con la terapia que nosotros hacemos le despertamos el kundalini y le sube. Otros piensan que el kundalini le sube porque hicieron unos ejercicios de yoga, de hatha yoga, y piensan que ya con eso se le despertó y le subió a la cabeza, y la gente está creída y piensan que ya la tienen despierta cuando realmente ni chispas hay allá donde ella se encuentra. Por otra parte, otros piensan que con hacer algunos pranayamas, con eso ya la despertaron. Entonces, esto tiene realmente un nivel, tiene una profundidad, y esto se da para quien trabaja con los misterios de ella, para poder lograr esto que les estoy diciendo. De lo contrario es más que imposible. Podríamos soñar todo lo que queramos, pero no se va a dar, ya que eso se da con méritos en el corazón de la persona. Se da con amor a la humanidad, servicio a la humanidad.
se da en trabajo psicológico, ¿sí? En el cambio, la transformación, la regeneración psicológica de la persona. Se da gracias al nacimiento segundo. Se da a esos méritos constantes que la persona hace de cambio íntimo, de transformación íntima, en este campo del cual estamos tratando de explicar lo más que podamos, ¿verdad? Hacernos entender, porque vuelvo y le digo, sé que hay muchas personas que apenas estarán escuchando este tipo de información y no queremos confundir a nadie, pero otros sé que están más adelantados y que tienen su tiempo ya en estos estudios y comprenden lo que estamos hablando. Y el objetivo es ese, de poder ver esto un poco más allá, porque es que aquí hay algo interesante. El día que ese fenómeno suceda, que esa glándula pineal se active, entonces la persona se convierte en un clarividente. Y el día que la clarividencia se active dentro de uno, dentro de cualquiera de nosotros, pues realmente ya no soñamos, ya no vivimos dormidos, nos iluminamos. La glándula pineal se abre tan extraordinariamente que todos esos nadis o líneas, flores, pétalos de luz se afloran en el cerebro de la persona, en la cabeza energéticamente de la persona, y entonces se convierte en un clarividente extraordinario, iluminado, y lo ve todo, lo escucha todo, se convierte en un ser maravilloso. Dentro de la historia, casi todos tenían esa facultad, y por ejemplo el maestro Samael habla, por ejemplo, de Rudolf Steiner, y él dice, Rudolf Steiner era un clarividente iluminado, era un ser que tenía unos niveles de conciencia bastante altos, y así sucesivamente. Si pudiéramos hablar de la gran maestra Elena Petronila Blavatsky, pues más todavía, era toda una maestra despierta, y así para muchos de sus discípulos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Otros lo han hecho, otros lo han logrado, otros lo han alcanzado. Estas posibilidades están dadas para todos. Solo hace falta es realmente querer hacerlo, querer practicarlo, querer vivirlo, querer desarrollarlo. De lo contrario, es más que imposible poder lograrlo mientras la persona no le nazca hacerlo desde el punto que se lo estamos tratando de explicar a ustedes. Ahí es donde están las claves, y realmente el gnosticismo las enseña, lo orienta a uno para que se pueda lograr de una forma objetiva y real, ¿verdad? Para poder llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos el cerebro humano no solo contiene, vamos a colocar eso por aquí, el cerebro humano está ligado directamente a algo. Primero que todo, en la glándula pineal, en la glándula hipófisis y en la raíz de la nariz, que hay otro punto, se forma un triángulo extraordinario, y en ese triángulo extraordinario encontramos nosotros 3 átomos. Uno que corresponde al Espíritu Santo, otro que corresponde al Cristo íntimo, a Chomac, y otro que corresponde al Padre en la cabeza. El de la glándula pineal se relaciona directamente con las gónadas sexuales del ser humano y con la médula espinal. El de la parte frontal, el de la glándula hipófisis, se relaciona directamente con el corazón en cada uno de nosotros. Y el que está en la raíz de la nariz, el del Padre, se relaciona directamente en nosotros, para nosotros, con el hígado, ¿verdad? Con ese punto central de emociones. Y todos trabajan, uno, como lo expresara el gran Jorge Adún, unos trabajan directamente sobre la parte del sistema simpático y parasimpático, que me quiero referir al átomo correspondiente al Padre, ubicado en la raíz de la nariz y conectado al hígado, y otro que trabaja directamente desde la glándula hipófisis, que se vincula al sistema emocional, que sería el corazón de cada uno de nosotros, y otro trabajando desde la glándula pineal, conectado directamente a los órganos sexuales. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando el ser humano degenera a través de sus aguas genésicas, de sus propias energías, cuando el ser humano no se interesa por la elaboración del mercurio y el azufre,
entonces viene una degeneración de la glándula pineal. Y yo les decía en la conferencia de ayer, para los que de pronto tengan alguna inquietud y que participaron de la conferencia de ayer, que pues como no voy a adentrarme en ese campo de la parte química y de la parte biológica y el funcionalismo de la glándula con sus neurotransmisores, les recomiendo que miren esa conferencia cuando la tengamos en el canal. ¿Por qué? Porque es que la glándula pineal, ella se disfunciona y va degenerando en cierta etapa de nuestra vida, especialmente en la etapa adulta. Y al degenerar la glándula pineal, entonces viene la deficiencia de serotonina y melatonina, y entonces entramos en unas crisis de pánico, de miedo, de insomnio, en unos problemas de depresión, migrañas terribles, situaciones complejas que van demostrando la carencia y el funcionalismo energético de la glándula pineal. Otros dirán, es que el flúor, el calcio, una cantidad de glifosato, las redes Wi-Fi, etcétera, etcétera, es lo que nos han hecho de funcionar la glándula pineal, y tienen razón. Pero lo que no quieren decirnos y lo que mucha gente no quiere aceptar es que la glándula pineal ha ido degenerando a medida que pasan los años de nuestra vida, y es por el abuso de la parte sexual de nosotros los seres humanos. Muchos seres humanos que son masturbadores en su vida, y discúlpeme que hable de esta forma, pero muchos seres humanos que en su vida son masturbadores incontrolables, son personas que están llevando su glándula pineal a una degeneración tan terrible, ¿verdad? Están llevando su glándula pineal a una disfunción energética, y esa glándula se está cerrando, cerrando, y no vamos ni a poder ver, ni poder alcanzar a percibir los rayos lumínicos del sol por la degeneración que el ser humano tiene en base a lo que se llama la masturbación. Todo lo que es el abuso de tipo sexual, ¿verdad? Degenerativo, todo ese campo que hace que el ser humano pierda sus energías sin importarle nada, para nada la energía, todo eso hace degenerar la glándula pineal y perdemos la capacidad de clarividencia, de imaginación, proyección, capacidad holográfica, capacidad de visualizar, capacidad de fijar la atención, etcétera, etcétera. Todas esas facultades de poder mirar hacia adentro y mirar hacia afuera al mismo instante, eso se pierde. ¿Por qué? Porque el ser humano degenera la glándula pineal en base a eso que se llama la pérdida del ensémenis, lo que sería el sexto mandamiento de la ley de Dios que llamamos, o que nos han enseñado, no fornicarás. Toda pérdida energética lleva a esa disfunción. Entonces, por eso nos vamos atrofiando lentamente, y aún en estos momentos, dicen ciertas enseñanzas que simplemente la persona respira, inhala, lleva la energía al cerebro, se ilumina, activa la glándula pineal. Pero fíjense que apenas la persona va y pierde esas energías, ¿qué activación de cuál glándula? Por lo contrario, la persona queda en unos procesos de oscuridad y de frustración y de situación compleja, incluso hasta con su propia pareja, con un cansancio, con un hastío, con un montón de cosas, y tiene que esperar que su cuerpo recargue de nuevo la energía, se active de nuevo la energía para volver a generar el mismo funcionalismo del cual hemos hecho durante muchos años. Entonces, ¿cómo vamos a poder activar de una forma realmente positiva y extraordinaria la glándula pineal cuando el ser humano no atiende sus propias energías y tampoco le interesa? ¿Cómo vamos a poder despertar la conciencia cuando el ser humano no quiere despertarla porque él es feliz con su estado de sueño, de inconsciencia como vive? ¿Cómo vamos a poder adquirir esos poderes de la glándula pineal cuando el ser humano le da miedo de los poderes, le da terror ver algo diferente, descubrir algo diferente, poder detectar algo diferente, ver algo que está aquí pero que físicamente no se ve, pero que está y que lo pudiéramos llegar a ver, pero no somos capaces de aceptar verlo porque nos da terror y pues podríamos hasta infartarnos ante una impresión de esas, ¿verdad? Y todo eso nos lo concede la glándula pineal. Aparte de eso, la glándula pineal, como un emisor y un receptor que es, pues toma las energías solares y toma la energía lunar.
Y ahí es donde les explicábamos ayer en la conferencia, para transformarlas en serotonina y melatonina. Y esas energías descienden por la médula espinal hasta los órganos creadores y luego vuelven y reascienden como ida y píngala, subiendo átomos solares y lunares de nuevo al cerebro, para luego conectar al ser humano con esa misma energía, con el universo de donde vinieron. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que el ser humano, dentro de sí mismo están todas las claves, dentro de sí mismo están todas las facultades, dentro de sí mismo están todos los datos, la información, para poder regresar de donde vinimos y hacernos, realizarnos aquí mismo y poder regresar al punto de partida donde algún día emanamos. Está dentro de nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces necesitamos ubicarnos con enseñanzas auténticas, con enseñanzas que no nos confundan, que no nos lleven por otros caminos, por dédalos de información que nos van a llevar, pues de hecho, a cometer errores, sino que nos hace falta realmente una información precisa para poder uno orientarse en este camino un poco complejo, un poco difícil, pero si la tenemos bien clara, con una información bien profunda, real, pues podemos regresar al punto de partida sin tanto enredo. Hoy en día, ustedes se dan cuenta que hay tantas escuelas y todas dicen una cosa diferente y muchas llevan a una cerca, a un callejón sin salida, a un enredo terrible a sus estudiantes. Y es por eso, porque no hay unas informaciones claras, precisas y profundas dentro del punto de vista esotérico y ocultista que lo pueda llevar realmente a ese regreso a través del desarrollo de su propia conciencia y en la elaboración de su propia alma. Y aquellos que logran tomar la información que es y la hacen carne y sangre en su vida, pues se les hace mucho más asequible, mucho más rápido el camino y se quitan muchos enredos de su propia vida para no estar subiendo y bajando o dando vueltas en círculo pensando que vamos bien cuando en realidad no vamos bien porque no tenemos la información clara para poder avanzar. Y ese es el objetivo dentro de esto que estoy tratando realmente de hacerme entender por parte de ustedes, porque necesitamos comprender esto. El día que vamos logrando ese despertar y esa glándula pineal activa, como lo han dicho grandes expertos, y como lo dijera René Descartes, que es el asiento del alma, y como lo expresaran muchos sabios, representándola como esa aureola en el cerebro de la persona, ¿verdad? En la cabeza de la persona iluminada, que no es más ni menos que la glándula pineal y sus grandes poderes, pues el día que eso se logre, pues imagínense todo lo que podemos llegar a obtener, a alcanzar, desde el punto de vista material, lo que la persona se proponga, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de su felicidad, la erradicación de una cantidad de problemas emocionales, depresiones, problemas con el cerebro, demencias, problemas de daños, ¿verdad? Neurológicos, una cantidad de sueños psicológicos que desaparecen, un trabajo y una comprensión muy profunda del inconsciente, del subconsciente. ¿Por qué? Porque puede sacar la información desde allá gracias a que lo está iluminando, porque si ustedes miran el inconsciente o subconsciente es antes de consciente, y en base a este trabajo lo que hacemos nosotros es convertir al subconsciente en consciente en base al trabajo del despertar. Y ahí es que se va adquiriendo eso que se llama la supraconciencia, convirtiendo al subconsciente en consciente, el ser humano se autoilumina y se autodespierta a sí mismo. El ser humano, común y corriente de nosotros, tenemos un subconsciente, un inconsciente, y es un área muy oscura de nuestras capacidades conscientivas. Y el nivel de conciencia que tenemos activa es muy poco. Los científicos hablan que el nivel de estado conscientivo del ser humano es aproximadamente entre el 1 al 5%, ¿verdad? De las capacidades cerebrales. Y que la otra parte corresponde al subconsciente entre un 99 al 95%. Dentro de estos estudios hablamos de un 3 a un 5% de capacidad conscientiva que está ahí en el ser humano esperando activarse mucha más conciencia y que el otro 97 al 95% duerme en el subconsciente. Entonces,
hay una relación muy parecida entre la parte científica y entre la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros logremos activar, despertar toda esa oscuridad que en el fondo es luz que hay en el subconsciente para que se convierta en consciente, entonces el ser humano realmente se convierte en un despierto. Y el que ya es un despierto deja de dormir. Y el que ya deja de dormir es un iluminado, es un turilla, es un ser despierto de conciencia. Y ahí la historia lo ha mostrado como un gran Siddhartha Gautama, como el Buda, como el maestro Yeshua Pandira, grandes iluminados como Zanoni, Cagliostro, ¿verdad? San Germán. Por aquí Milarepa, que ahí me llegó el nombre de Milarepa en el oriente, el gran iluminado Turilla Sivananda y muchos otros que han logrado esos niveles porque lograron disipar la oscuridad del subconsciente para volverla en supraconciencia, en conciencia absoluta, a través de ese trabajo que les estoy diciendo, de autoiluminación espiritual, ¿verdad? Y esto se hace en base al trabajo con el Kundalini, activando las áreas del cerebro y autoiluminándose con todas las técnicas y metodologías que enseña el gnosticismo para las personas que quieren ir por este camino. El que no quiere, el que no le nace, pues igual, la vida sigue y cada quien pues respondemos por lo que hacemos. Pero el que entra dentro de este camino y empieza a practicarlo, a vivirlo, pues realmente el objetivo es ese, esa iluminación si lo practicamos y lo vivimos. Pero si tenemos el conocimiento, pero no lo practicamos, es igual. Ahí sí, como dicen muchos maestros, es como mirarse al espejo y luego dar la espalda y retirarse. Porque una cosa es tener la herramienta en la mano y otra cosa es tomar la herramienta y trabajar con ella. Y otra cosa muy diferente es tener la herramienta y hacerla a un lado porque no quiere trabajar, ¿verdad? Entonces, si queremos trabajar, nos toca como lo enseñan los masones. Tienes que tener la plomada, tienes que tener el nivel, tienes que tener a tu mano, pues de hecho, la regla, tienes que tener la escuadra, tienes que tener el compás, y de esa forma se empieza a trabajar, ¿sí? A volvernos constructores. Y el que se vuelve constructor es aquel que trabaja en base a la obra del ser, a la obra de Dios dentro de sí mismo. Ese es el que puede cristalizar, desarrollar, formar, levantar una estructura que le puede llevar todo el resto de vida que le queda y otras vidas que vendrá en un futuro. Cuando vuelvan a ser, vuelve y continúa, ¿verdad? Y así se va haciendo esa estructuración de esa obra que corresponde a la obra del ser dentro de cada uno de nosotros. A ver, ¿qué pregunta dicen ustedes? Pues hay que dejar la flojera primero. La flojera. Me parece muy bueno el aporte, así es, la flojera. Sí, hay que dejar la pereza y ponerse a trabajar. Tengo una consulta, profe. Yo, Ada. Dígame, Ada. Mire, la pregunta que yo tengo es que a mí, por ejemplo, tampoco nunca me explicaron la parte de la técnica que usted comentó, de la respiración, que me parece un dato importantísimo, cuando uno logra mover el sacro levemente hacia adentro. Mi pregunta es la siguiente, que tengo una duda. En esta relación que se forma al respirar, cuando trabajamos el pranayama o cuando hacemos profunda esta coordinación que se hace entre el chakra muladhara y el sahasrara, al inhalar y empujar levemente hacia adentro el sacro, también se debe agregar a esa técnica una pequeña, ¿cómo se dice?, contracción o apretar levemente los músculos que controlan los esfínteres. Total. Es que esto es clave porque, vuelvo y le digo, no puedo ampliarme más allá, pero ustedes me entienden. Sí. Cuando uno inhala, sí. Cuando uno respira, si respiras por las dos fosas, que llevas energía solar y lunar, átomos
solares y Sí, lunares. sí, Entonces, los átomos. cuando tú respiras profundo, en ese momento Ujú. flexionas el sacro y lo llevas, ¿verdad? Lo mueves, ¿sí? Sí, Hacia adelante. Y cuando retienes el prana, entonces de igual forma tú flexionas en cierto nivel, no solo el sacro, la sino parte lumbar, las a la base, vértebras. sí, Y la cuando se vértebra. flexionan las vértebras y luego sueltas el prana, pues has preparado el camino para que esa energía pueda subir sin tanta interferencia por los dos caminos, por los dos senderos que se llaman Ida y Pingala, que van a llevar la energía solar y lunar directamente al cerebro. Claro, por eso yo preguntaba. El ser humano que queramos avanzar en esto, tenemos que entender, tenemos que comprender que la clave está en el prana, la clave está en la respiración. Si no aprendemos a respirar, si no aprendemos a controlar, a manejar la respiración, entonces le queda grande y se va a encontrar unos problemas por falta de saber manejar respiración. Cada vez que se maneja respiración en la metodología, debes apretar los músculos del recto. Claro, apretar los músculos y como levemente llevar hacia adelante la pelvis, digamos, Es que la ¿no? respiración misma te lleva al movimiento de Claro, columna. te lleva. Como si Entonces, te quisieras sentar en el coxis, en el último huesito de la columna, digamos. sí, ¿No? hay que apretar allá. Usted me entiende que hay que apretar allá porque si no apretas allá, pues hay debilidad Claro. en esa zona. Entonces, cada inhalación que se hace se ajusta la fuerza allá, se retiene y en ese retener, entonces flexionamos el sacro y hay una flexión de las vértebras para que de esa manera pueda subir toda la energía Claro, como al va, cerebro. ahí está. Como que Ahora, va más directo la energía hacia Pingala. ok, ya me entiendes ahí, Gada. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando este fenómeno sucede, les estaba diciendo a ustedes, esa energía baña todo el líquido encefalorraquídeo que cubre la médula espinal y que está en el cerebro, ¿verdad? Recuerden que el líquido encefalorraquídeo amortigua cualquier golpe, lesión que pueda tener el cerebro o la columna. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Ese líquido se carga de luminosidad, porque primero estaban los átomos de fuego aquí y se transformaron esos átomos de fuego en átomos de luz que llegaron acá. Y cuando llegan aquí golpean la glándula pineal y al golpear la glándula pineal entonces hace apertura a eso que se llama despertar la conciencia. La gente piensa que con un golpe en la cabeza, que porque le pusieron aquí, le despertaron la glándula pineal y esa gente se come todos esos cuentos. Una cosa es estímulos por medio de energía, de ciertos instrumentos que estimula la glándula pineal, pero no quiere decir que se la active, se la despierte, porque lo más seguro que si esa gente empieza a mirar cosas que nunca en su vida han visto, ahí se vuelven hasta locos, hasta un infarto les puede dar, porque en el momento que se les abra ese ojo y le vean un diablo que tiene pegada a la persona, que vean un espíritu, que vean una cosa, que se vean en un abismo, seguro que esa persona se infartan, no aguantan. ¿Por qué? Porque no hay una preparación psicológica y emocional para poder comprender qué es la glándula pineal activa, que no es más ni menos que clarividencia. Entonces la gente come cuento de que le despertaron la glándula pineal en una terapia y ya se fueron felices y siguen igual de ciegos. Y como siguen igual de ciegos porque no ven nada, entonces siguen creyendo de que sí se la despertaron y eso es falso. Mire, la glándula pineal tiene que despertar algún día, pero para despertar tenemos que prepararnos dentro de una educación intelectual, emocional y psicológica, porque lo contrario, el ser humano no aguantamos lo que podemos llegar a ver cuando ese ojo se despierte. Como ese ojo se tiene que despertar y va a despertar algún día, la metodología clave para que eso se realice es con estos misterios que estamos tratando de explicar a grosso modo. Y cuando el ser humano valoramos eso que hemos aprendido, entonces se puede realizar ese misterio. Y el día que se realice ese misterio, entonces tenemos una conexión directa con el universo. La glándula pineal, por eso es la causa
de que muchas personas vivimos, si no de sueños, porque la glándula pineal genera realmente una conexión con el universo, con dimensiones, con aeones, con regiones pleromáticas, nos conecta incluso para poder conocer información de lo que se llama el mundo de los glifos, o lo que se llamaría las dimensiones del Dante Alighieri hacia abajo. Puedes ver muchas cosas y poder ver el cuerpo de uno tal cual, sin necesidad de que me lo tengan que mostrar en radiografías o ecografías o resonancias, a ver qué pasa. Se lo puede mirar a sí mismo y saber dónde está el problema. Pero vuelvo y les digo, eso es para una persona, o se da para personas que se trabaja y se trabaja y se trabaja. Y si hay esa preparación y se ha ganado esos derechos, entonces a uno le permiten que ese ojo despierte. Por otro lado, al menos a medida que nos vamos preparando y vamos ganándonos esos derechos para algún día que sean totalmente objetivos, se van mostrando ciertas señales, ciertas imágenes, ciertos colores, ciertos lugares, ciertos espacios, ciertas cosas extraordinarias empiezan a aparecer en el cerebro de la persona y los empieza a interpretar a través de su mente, su pensamiento. La glándula pineal se convierte en antena y toma la información y la transmite directamente al cerebro, y el cerebro va a interpretar qué es lo que nosotros traemos como recuerdo, lo que podemos ver en un momento dado, y cuando lo vemos entonces sabemos que es porque en ese momento hubo un centelleo, una actividad de ese punto llamado glándula pineal, o del chakra agna frontal que corresponde a la glándula hipófisis, y cuando eso se activa entonces ves cosas que no son físicas, y si las sabemos manejar, si las sabemos interpretar, y si sabemos ser equilibrados y no ser tan emocionales que arranca a contarle a todo el mundo y a decir que es que yo sí vi, que yo sí vi, que sí vi, que vio qué, no, pues que vi un señor ahí parado, vi dónde, no, pero no, ahí estaba. Y entonces si se pone a hablar de esas cosas, resulta que le van a decir que está loco porque pues, ahí no hay nadie. Sí, ahí no hay nadie, y está diciendo que ahí yo no sé un poco de gente, pero ahí no hay nadie, que escuchó un poco de gente, pero no hemos escuchado a nadie. Entonces la gente dice, se está volviendo loco, José se está volviendo loco, está viendo cosas que no existen, José está mal de la cabeza, así como va José va a terminar en el manicomio, y es porque la gente no puede entender esas cosas, y cuando una persona se pone a hablar de eso, que es un entendimiento que otros no pueden entender, entonces te van a tratar de que estás un poco mal de la cabeza. Y es por esa la causa que las personas no nos dejan ver, no vemos más allá, no percibimos más allá. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para dar ese salto, ¿entiende? No estamos preparados. Entonces el objetivo es ese. Si queremos realmente despertar y activar esa glándula, despertando la conciencia, tenemos que prepararnos. Y la preparación se va dando, como ya les expliqué, con este trabajo, con estos misterios, golpeamos la glándula pineal y eso se dará algún día de nuestra vida, se va a dar. Profe, otras cosas que tener cuidado, que por lo menos acá pasa, que hay gente que hace masajes o le dice que le pone piedras calientes a uno todo a lo largo de la columna vertebral, ¿no? Cuando uno está tumbado en la camilla, boca abajo. Y te dicen después de un rato de sesión que te abrieron los chakras. Eso tampoco puede ser real, porque la persona no trabajó absolutamente nada para abrir los chakras. Como otro, poniendo unas piedras, me puede abrir los chakras, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente que da sesiones de ese estilo. Bueno, tú lo has dicho y creo que estamos quedando claro que eso no se lo van a dar ahí de regalado. Si fuera así, créame que ya tantos masajes que me han hecho y golpes que he tenido en caída, ya hubiera estado despierto eso. Aquí tengo una pregunta que dice maestro, ¿y qué sucede si de nacimiento trae sellada alguna de esas vértebras del sacro? Que en un estudio de imágenes sale, ¿sería imposible? ¿Y por algo será que pasa esto? ¿Será que un mal parto
ya que tal vez el nacimiento fue de cola y eso no tiene nada que ver? Está buena la pregunta por acá que nos hacen y yo lo único que puedo decirle, si la persona se mete a trabajar en estos misterios que se llaman los misterios de Devi Kundalini, esas cosas se las arreglan. Y dice por acá, a ver qué se me hizo la otra pregunta. Dice aquí, Edilma dice, la flojera. Entonces dice que es lo que no deja, ¿no? Falta de morir por aquí, dice, el sacrificio. Bueno, ¿qué otra pregunta? La glándula pineal que está muy calcificada, las respiraciones y todo eso también ayuda a descalcificarla. Dependiendo del tipo de persona, porque eso depende mucho de la energía, créanme que depende mucho de la energía. Si la persona no aprende a valorar la energía como ya lo hemos explicado, eso es más que imposible que esa glándula pueda generar una regeneración, porque la persona no tiene ningún interés. Esta es la causa del por qué muchas personas quieren activar la glándula pineal utilizando ciertos dopantes externos, utilizando ciertos hongos, ciertos productos, utilizando ayahuasca, utilizando ciertas adormideras, utilizando ciertos peyol, etcétera, etcétera. Pero aún así, eso solo es momentáneo. Lo más extraordinario fuese que pudiéramos tener en actividad el dimetiltriptamina, que tuviéramos un pozo, ¿verdad?, de serotonina en el cerebro para poder tener esa capacidad de conexión con ese campo ultravioleta, con ese campo luminoso, porque recuerden que la serotonina es del día, es hormona solar. Entonces, quien tenga un pozo de serotonina, pues nunca va a vivir triste y aburrido ni amargado, ¿verdad? Y por lo contrario tendrá un contacto directamente con esas energías solares, y esas energías solares no están solo en el mundo físico en el que vemos, sino que pertenecen también a otras dimensiones. Entonces, los pozos de energía o de lo que llamamos esos pozos o esos campos recargados de serotonina, dentro del interior no tiene que existir eso que se llama dimetiltriptamina. Tiene que existir dentro de él mismo. Y aparte de eso, esa serotonina, ese dimetiltriptamina y todo esto, otro funcionalismo como la serotonina, etcétera, todos ellos trabajan hacia un punto que es la activación de los pinealocitos que componen la glándula pineal. Y cuando una persona golpea y golpea hasta que se abre, pues empezamos a ver y a percibir y a sentir cosas que realmente se escapan de nuestra capacidad de entendimiento humano, ¿verdad? Eso tiene otros niveles. Y viene a nosotros eso que se llama ambrosía. Recuerden lo que les leí, lo que les expresé ahorita, de cómo el Señor le expresaba a la samaritana. Esa ambrosía que él dice es ese manjar, ese alimento, es esa capacidad de penetrar a ese otro campo del cual pues estuvimos ciegos durante mucho tiempo y se nos dio la gracia de pasar, de ver más allá. Entonces cuando eso suceda, eso se convierte en un manjar, se convierte en una ambrosía para cada uno de nosotros, se convierte realmente en una iluminación, se convierte en un despertar, se convierte en otra realidad totalmente diferente a la realidad que vemos a nivel físico, a nivel material. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? A ver, de los que están participando, habemos 22 personas, me gustaría escuchar a alguien más. Maestro, yo tengo Buenas tardes, profe. A ver, por aquí vamos a darle la palabra a María, luego a Omar y luego a Yasmín. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tratando de entender un poquito todo lo que enseñas. Entonces, ¿en dónde queda uno tiene una misión de vida? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? ¿Sí? Cuando una persona no comprende nada de esto, de estas cosas, sí o sí debe iniciarse. Es imposible que si hay un ser superior que tiene también
destinado a algo para tu vida y de lo cual vos no podés escapar. ¿Tengo entendido que es así o yo estoy equivocada? Sí, así es. Entonces, por más que vos no comprendas, por más que vos no entiendas esto, esas cosas van sucediendo igual. El decir, vos vas comenzando en un camino, por ejemplo, el biomagnetismo, ¿no? Y vas dándote cuenta en el camino que van empezando a suceder cosas, o cosas que vos ya sabías y nunca le habías prestado demasiada atención y que te colaboran hoy en día, por ejemplo, para hacer una terapia. Y ves cosas o escuchas cosas, pero vos no estás buscando esto del despertar, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque requiere una gran responsabilidad también. Yo escucho mucha gente que por ahí dice despertar, despertar, despertar esta extraordinaria herramienta, o no sé cómo se dice, don, pero habría que vivir con eso, ¿no? El día a día, porque es una total responsabilidad que vos puedas andar caminando y sentir y ver. O sea, no está destinado para todo el mundo, calculo yo. Tiene que ser algo ya que viene, que el Ser Supremo quiera que vos realices. ¿Es así? Porque si no estaríamos como Sí. yendo por ahí, no sé si en contra No, o no, es no, así, es de lo que así. en un principio él pedía que no se abriera eso, o yo estoy confundida. Por eso Así pregunto. es, así es. Lo que sucede es que tú lo dijiste, así como tú expresaste, así es. A toda persona pues no le van a dar estas cosas. No toda persona, a ver qué hay por ahí. Dejamos micrófono en silencio, por favor. No toda persona pues va a recibir esto. Créanme que esto no es para todo el mundo, porque no todo el mundo estamos preparados para ello. Pero entre lo que es la vocación de una persona o su misión de vida, a cada persona la colocan donde tiene que estar. Es una lógica. Cada persona está donde tiene que estar, y ahí donde está, ahí va a cumplir esa misión que le corresponde. En tal o cual nivel, ahí es. O algunos se preocupan por los demás, otros por los enfermos, otros por pedir y darle a los que necesitan. Otros hacen una carrera o un estudio, hacen una profesión y con ella se sienten felices para ayudar a otros. Y otros u otras hacen una misión grande como padres, como hijos, ¿sí? Muy buenos, excelentes padres con sus hijos. Entonces, esa es como su misión de vida. Y otros ya traen ciertos valores, que eso no es de esta vida, eso viene de otras vidas. Entonces ya trae unos valores que lo llevan a adentrar dentro de este campo que le estamos tratando de dar a entender a ustedes. Y en este campo se comprende, se entienden estas cosas cuando uno trae eso. Y cuando uno lo trae, entonces por ley de recurrencia, en el nuevo retorno, por valores, porque así ha sido, entonces nos estamos viendo nuevamente en este caminar, nos estamos viendo nuevamente en esto que estamos haciendo, y es porque significa que de otra vida hemos venido haciéndolo, ¿verdad? Lo hemos venido elaborando, hemos venido trabajando en esto. Y por eso, pues, para nosotros es muy familiar estas cosas, porque lo hemos venido tal vez haciendo desde otras vidas. Y algunos que van a incorporarse en esto que no ha sido de pronto igual, entonces les parece de pronto terrorífico, difícil, complicado, y mejor se alejan porque con estas cosas no quieren tener ningún tipo de relación, no les interesa, les parece peligrosa, miedosa, les parece terrorífica, les parece que está en contra de los designios de Dios, y entonces dicen, no, yo eso con brujerías nada que ver, y se alejan. ¿Por qué? Porque pues no tiene ese recorrido, no trae ese tipo de valores, no lo ha venido haciendo desde otras vidas. Entonces, peor que una persona de esas llegara a despertar una facultad sensitiva, astral, telepática, clarividente, etcétera, ¿verdad? Clariaudiencia, pues se vuelve loco porque donde llegue a ver algo que no le interesa, que no le gusta y se lo muestren, pues lo mínimo es que se infarta o termina en un manicomio. Entonces, este tipo de información es para personas que realmente saben que tienen facultades, saben que tienen capacidades, saben que tienen cosas adentro
que siempre le han llamado la atención, pero nunca tuvieron una información clara, y hoy y en este momento la vida le está dando esa oportunidad para que entren a ese campo de entendimiento, hacia ese despertar, y se den cuenta que pueden pasar más allá y que pueden romper muchos miedos, temores y muchos tipos de creencias que traemos, que no nos permitían ver más allá. ¿Por qué? Porque nos daba mucho terror, porque nos decían que eso era cosas del diablo. Pero ¿qué hacemos si las tiene adentro? ¿Qué es lo que uno no se puede explicar? Todo eso es del diablo, todo eso es malo, pero lo lleva adentro y lo tiene adentro y es parte consigo mismo, con su vida. Es como tan natural porque lo tiene. Lo que pasa es que nunca lo quiso aceptar y siempre lo hacía de lado y siempre decía que no, que eso era maligno, pero siempre le buscaba eso adentro, como que se diera cuenta de lo que tiene, de la sensibilidad, de la intuición, de que podía ver cosas, y siempre veía eso como terrible, pero las veía y siempre se negó a cerrar los ojos para seguir viendo. Y era, ¿por qué? Por las creencias que tenía dentro la persona. Y ahora, ya cuando empieza la vida a colocarle una información diferente y a mostrarle un nuevo camino, entonces empieza a entender lo que vivió, lo que le pasaba, los misterios, los fenómenos, empieza a comprender esas cosas y dice: tanto tiempo que he perdido en mi vida, tanto tiempo que yo me negué a esto, cuando la vida me lo sigue poniendo y me lo ha puesto en el camino y me está mostrando muchas cosas de las cuales viví, de las cuales era yo partícipe con eso, pero siempre yo le sacaba el cuerpo. Y ahorita quiere entrar a conocer más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí o sí lo ha venido estudiando en algún momento de su vida, vidas pasadas. En alguna vida desarrolló ciertas cosas de estas y hoy simplemente salen como pequeños centelleos, primeras detalles de esos que tiene adentro, apenas medio afloran a veces chispazos para decirle: por aquí es, por aquí es. Pero lastimosamente, cuando una persona está manejada por ciertas creencias, es muy difícil, porque nunca buscará el despertar de su conciencia, porque esas creencias lo tienen realmente controlado, ¿verdad? Eso es muy complejo y también es muy respetable, muy respetable. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Omar y la otra persona. Yo, Yasmín, Yasmín, te escucho. ¿la acupuntura será mala para despertar conciencia o, bueno, esa es mi pregunta. Bueno, que yo sepa que la acupuntura le despierta conciencia, no. No. Bueno, ¿qué otra preguntita? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, no hay más inquietudes, ¿verdad? No, qué Digamos, importante que es encontrarse en el camino una persona que intenta, aunque seas cabeza dura, ¿no? En mi caso, que intenta con todo su ser, porque eso es lo que yo observo en vos, y no es por quedar bien, sino porque ya hace un tiempo que estoy acompañándote, siguiéndote en todos los estudios que das, y qué importante es encontrar una persona sensata con los pies sobre la tierra, una persona que uno siente por ahí que o Dios pone en tu camino, el universo, o como quieran llamarle, yo digo Dios, y qué importante que es encontrarte, ¿no? En el camino, porque como vos decías, se vende tantas cosas por internet, y la verdad que si no tenés una preparación y no estás haciendo cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, qué importante que es esto y valorarte, ¿no? Porque eso es lo que yo intento. Por ahí no te alcanzo todavía a entender por toda mi crianza que tuve con muchos tabúes, pero bueno, eso, simplemente que te valoro mucho y trato de entender, y será lo que tenga que ser también en mí, ¿no? Como en cada uno de nosotros, calculo que está hoy presente escuchándote. Pero bueno, yo agradezco por ahí encontrar una persona sensata que se nota que enseña desde el corazón y no con cosas raras ni mentiras, sino como son, y uno, bueno,
está en uno si lo toma o no lo toma, como vos decís siempre. Así que bueno, nada más eso, profe, gracias. A ti, María, gracias por tus palabras. ¿Quién otra persona quiere dar un aportico? Yo, profe, Omar. Dígame, don Omar, le escucho. Profe, mira, yo tengo una duda. Yo en mi meditación, yo veo que entro en una parte espiritual o empiezo a ver imágenes, empiezo a, o sea, me doy de cuenta que no estoy en mi mundo físico. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo no logro verme, no logro ver mi cuerpo, o sea, ¿Sí? astral. Entonces, la duda mía, ¿cuál es? O sea, ¿es mi glándula pineal o estoy haciendo algo mal hecho? Bueno, lo que, Ni estoy engañando. no, pues como que todo es gradual y a nosotros no nos se nos va a dar de una vez de todo de paquete. Lo que sí tú puedes ver es que no estás en el físico. Entonces, si no está en el físico, significa que la capacidad de la vibración cerebral, porque aquí hay esto, bueno, esto nos riega más el tema, pero mire, las frecuencias cerebrales juegan un papel importante en esto que serían la famosa beta, delta y gamma, ¿verdad? Nosotros en una meditación pasamos de teta a delta, y ahí es donde está el paso de esto que tú estás hablando de la meditación. Y cuando ya dentro de ese delta y pasamos a un gamma elevado, entonces vienen visualizaciones y todo eso que tú tratas, por ejemplo, como ver el cuerpo físico, uno ahí acostado o ahí sentado. Y eso corresponde porque ya está desprendido del cuerpo, entonces ya está en unas frecuencias donde ya pasamos a otra dimensión, y esa otra dimensión es gracias a la activación de lo que nos permite la glándula pineal y lo que es el desdoblamiento, que es lo que tú estás tratando pues de explicarnos. Entonces yo considero que uno como que eso lo va viendo y se lo va ganando uno a poco y con los hechos. A veces uno quisiera ver muchas cosas y yo creo que tal vez a veces ni le muestran tanto a uno para que no se vaya a asustar por ahí. Pero a medida que vayamos nosotros ganándonos esos derechos, creo y considero, porque cada quien se lo va ganando, pues nos van mostrando un poquito más, y nos vamos haciendo más conscientes. ¿Listo? Muchas gracias, maestro, muy amable. Listo, don Omar. ¿Qué otra preguntita tenemos por ahí ya para ir concluyendo? Yo, profe. Yo. A ver, le escucho, Perla. Dice que la glándula pineal depende de la persona y de las energías, sí se puede descalcificar, pero la pregunta es ¿por qué se calcifica? ¿Qué cosas hacemos para que pase nosotros mismos? Bueno, ya había explicado eso un poquito. Sin embargo, cuando la conferencia que dimos ayer de la glándula pineal esté en el canal, la compartiré para que puedan ampliar más ese concepto, ya que pues para no quedarnos ahí, aunque ya lo había explicado al comienzo, lo que se sabe científicamente que afecta a la glándula pineal es el flúor, el aluminio, por ejemplo, este producto que le echan químico a las hortalizas, que cae en las plantas, que es el glifosato, que cae en el agua, la red Wi-Fi, todo este campo de espectro electromagnético altera, afecta nuestra glándula pineal y la va pues de hecho calcificando. La forma de regeneración de la glándula pineal depende de las energías, de la forma de pensar de la persona y el control y manejo, ¿sí? El cuidado de todo el espectro electromagnético, de la red de Wi-Fi, de todo lo que es el consumo de aluminio, que es bastante complejo porque eso está por todo lado, en la atmósfera, por todas partes. Y pues de hecho, ciertos alimentos que contienen muchos pesticidas, dentro de eso hay glifosato y el flúor, que nos dicen que lo consumimos a través de la crema dental, pero yo creo que eso debe haber más en muchos otros alimentos que si investigamos se darán cuenta ustedes que contienen flúor. Y ahí es una de las causas del por qué a través de los años
pues vamos calcificando la glándula pineal. Pero Profe, la raíz de todo esto realmente está ahí en la energía de la persona. profe, en el agua también, y también incluso cuando vayan a comprar el agua, ahí dice que la tratan con flúor. Entonces hay que mirar siempre las etiquetas. Claro, no, es que esto está por todo lado. Entonces, para poder nosotros, como hacían los antiguos, que eran con sus poderes activos, como ciertas tribus, como ciertos grupos étnicos antiguos, no tenían televisor, agua pura, aire puro, comida limpia, pura, pues es otra vida, ¿verdad? Pero los que estamos en la ciudad, pues señor, aquí es compleja la situación porque aquí tenemos todo en contra. Y aparte de eso, pues el ser humano tampoco se preocupa por sus energías, pues peor, peor. Así que yo les invito a ustedes, si queremos regenerar y ayudar a la glándula pineal, la clave está en la propia energía que se ubica en sus órganos creadores y que sube a través del chakra muladhara por la columna y llega al cerebro y golpea la glándula pineal y nos va ayudando al proceso regenerativo del cerebro y de las glándulas y de los puntos energéticos, de chakras, puntos de luz, líneas de luz y etcétera, etcétera, de todo lo que estamos hechos nosotros a nivel energético, a nivel atómico, ultraanatómico en nuestra propia constitución. Quien regenera y vuelve y pone en actividad todos esos mecanismos es esa energía. Y esa energía está hecha de átomos y esos átomos contienen electrones y lo que suben son electrones que serían luz. ¿Me entienden? Yo creo que está claro eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra pregunta? Y pues yo quería que pronto hubiera más preguntas, hubiera algo más sobre el campo que generara más inquietud para poder socializar, pero veo que nos dejan solo hablando. A mí me quedó claro, maestro. Ah, bueno, Glenda, gracias. ¿Quién más? Yo también, profe, muchas gracias, como siempre. Ok. Bien, ¿no hay más por ahí? ¿Quedamos claros? ¿Nadie quedó con dudas? Sé que los que hayan quedado con alguna duda, porque pues esto no son pues, de los temas que han estado acostumbrados a analizar, a estudiar, pero también esperamos que les quede un poco de inquietud a ustedes para que sigan estudiando, sigan profundizando en este campo si lo desean. Tenemos que practicar la Kundalini, hacer meditación para poder avanzar. Sí, así es. La meditación es clave fundamental para que esa glándula despierte, más el sabio uso de las energías, más el sabio uso del prana y el cuidado de la alimentación. Recuerden que una persona que a todas horas se está alimentando con la parte cárnica a toda hora usando, también se genera mucha acidificación. Todo aquel que a toda hora está alimentándose con enlatados, embutidos, con cerdo y con todo este tipo de alimentos que no sirven para una elaboración de un hidrógeno Si-12, pues no se está ayudando. Todos aquellos que no tenemos contacto para la buena oxigenación, respiración, estamos fallando. Todos aquellos que no hacemos nuestras meditaciones, reflexiones, oraciones particulares, estamos fallando. Y todo aquel que no se preocupa por el sabio uso de sus propias energías, pues más aún se está fallando. Entonces, ahí analicemos eso porque son las claves para poder nosotros realmente comprender cada vez más sobre estos misterios que hemos tratado pues de ampliar lo más que hemos podido para no ir a confundir más a los que no tienen conocimiento. Profe, algunos mantras que nos puedas recomendar para la práctica del despertar de la glándula pineal. El mantra poderoso para el despertar es la energía, porque como mantras dentro de la anatomía de nosotros, ustedes ya saben que está todas esas vocales extraordinarias, pero para poder golpear y despertar con mayor potencia esa conciencia, esa glándula, es la energía que maneja una persona como soltero con los pranayamas y como casado pues con el trabajo del sabio uso de esas energías hacia adentro y hacia arriba. Ahí está la clave.
Ok, profe, gracias. O sea, mucho pranayama para el soltero Exacto. y alquimia para el casado. Exacto. Y todo lo que son las técnicas de observación, autoobservación, recuerdo decir, eso es clave con la actividad y la apertura de esa glándula. Ahí está. La transformación de las emociones, ¿no, profe? Porque a veces estamos todos así tensos y no podemos meditar ni podemos como transmutar esa energía porque también tenemos que estar como tranquilos, ¿no? Sí, es que si uno se observa, se autoobserva y está piloso, pues las emociones no lo van a traicionar a uno. Pero si está bien desubicado, eso viene un problema, viene otro, y la persona se le quita todo tipo de inspiración porque está metido en sus emociones negativas, y cuál energía, y cuál alquimia, y cuál observación, y cuál pranayama, y cuál, porque está en un cuento metido allá en su poco de problemas de vida, y se olvida totalmente de la conciencia, del despertar, y de lo que quería hacer, o lo que venía haciendo. Uno se olvida por meter toda la cabeza y la conciencia en esos problemas que tarde que temprano pasan. Lo que pasa es que cuando uno está metido dentro de los problemas emocionales, uno convierte eso pues realmente en un problema sin salida, y a la final esos problemas se pasan, eso se acaba, pero uno queda es con un desgaste terrible, porque todas esas emociones generan sino desgaste y desgaste. Ese estrés de vida quema energía por montón. Entonces, mejor luchemos por ahorrar esas energías para el bien de nosotros, en salud y en ayuda para el despertar. Disciplina. Tener más control de las emociones. Más control, así es. Bueno. Disciplina. Eso es equilibrio. La disciplina de equilibrio, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Si nosotros tenemos disciplina, créanme que uno está en la juega. Mire, uno ha sido en la vida muy explosivo, para todo. Terrible la quemazón de energías que uno hace. Ahora, uno como que se ve como que ahí, entonces uno como que, bueno, sigue, si sigue pierde. Y si se abstiene, se observa, se controla, usted gana. Entonces nos vemos ahorita ya en un campo diferente a lo que era un tiempo atrás, donde eso no nos importaba quemar energía como fuese, ¿sí? Explotábamos, hacíamos implosiones terribles. Ahorita ya hacemos unos controles porque cada día entendemos que si nos dejamos llevar de esas emociones negativas, la pérdida de energía es terrible, y pobrecito el cerebro, pobrecita la glándula pineal cada vez que uno se llena de ira, de rabia, de cólera, de agresividad, de violencia, de grito, de maledicencia, cuando uno está alterado terriblemente, donde usted habla y corre y está totalmente desubicado. Pobrecito el cerebro, porque la quemazón de energía que le da a uno al cerebro es pero por cantidad. Y a esto asócielo a los órganos, asócielo a las glándulas endocrinas. Eso queda uno como quemado por dentro. ¿Por qué? Por toda la quemazón de energía que hay. Entonces, es 1000 veces mejor tratar de abstenerse, controlarse, respirar, y le vamos ganando, le vamos quitando fuerza a todas las emociones negativas, porque nos vamos autocontrolando, nos vamos autodisciplinando, vamos autoobservándonos, y aprendemos a fijar la atención a un punto determinado que es el autocontrol particular. Y así pues la vida se nos hace hasta más sabrosa, y esas energías que antes gastábamos hacia afuera, ahorita las estamos llevando hacia adentro para nuestro propio bien de la salud, de la conciencia y de eso que queremos lograr como seres humanos en esta vida, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces concluyo. Aquí dice: gracias, no he podido lograr entrar a hacer preguntas. Cualquier duda te la hago por el chat. Estoy clara en la conferencia. Dice aquí: mi amor me orienta, ayudándonos con amor. ¿Ok? Gracias a Edilma. Ahí acaba de escribir en el chat, y a ustedes les agradecemos por haberse conectado, y bueno, en una nueva oportunidad que podamos socializar un tema más allá, ¿no? Pronto más adelante lo podamos hacer de nuevo.
Y bueno, gracias a todos ustedes por su participación y les deseo pues... Gracias a ustedes dos. Yo llegué tarde, pero aquí estoy. Muchas gracias. Qué amable a ustedes. Gracias. Y nos veremos Buenas pronto. noches. Gracias, dos. Buenas noches a Buenas todos. noches. Feliz descanso. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes que la pasen muy bien. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias.